Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo número 1, solo en forma de introducción. Romanos, capítulo 13, versículo número 1. Y repito, solo a manera de introducción, dado que es el tema que voy a retomar. Iniciamos hace 15 días por cuestión de aniversario, hace 8 días no continuamos el tema, pero hoy lo voy a retomar y yo creo que me voy a tomar adicionalmente otro domingo más. Pero en Romanos capítulo número 13 y versículo número 1 hay una frase importantísima que incluso a algunos les ocasiona conflicto. Yo te voy a explicar por qué ese conflicto. Pero vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura, repito, importantísimo. ¿Están todos allá conmigo? Yo siempre le animaré a que abra su Biblia, que la traiga de papel y que se habitúe más a encontrar rápido los textos bíblicos, a subrayarla. Una Biblia impecable, mis hermanos, pues qué bueno si la tienes impecable, ¿verdad? Pero una Biblia, yo creo que de un cristiano debe estar subrayada, anotada, ¿a poco no? Resaltada, porque es indicio de que estás usándola con frecuencia. Y bueno, si no pudiste traer tu Biblia de papel, es posible que tengas tu dispositivo digital, pero el Ministerio de Producción y la Iglesia te ama tanto que acá en pantalla ponemos los textos bíblicos. Dice Romanos 13:1. ¿Me ayudan a leer en voz alta el pasaje? ¿Sí? A ver, adelante, 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A poco no causa cierto, qué palabra usar? Conflicto, cuestionamiento esta frase, ¿verdad que sí? Porque estamos comparando inmediatamente qué tipo de autoridades hemos llegado a tener. Las autoridades a veces desde casa, en la escuela, en los trabajos, en el gobierno, y sin embargo esta declaración, mis hermanos, es verdadera. Dice a la mitad del versículo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo aquello que ostenta y ejerce autoridad en el planeta Tierra, de alguna manera ocurre porque esa autoridad ha sido delegada por Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das ahora de comer juntos tu palabra, de meditar en la Biblia, las sagradas escrituras. Ellas nos dan vida, nos imparten fe, nos enseñan, también ponen a veces el dedo en la llaga, nos confronta, pero en todo ello hay muchísima bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo en los próximos minutos nos ilumine, nos ayude a entender, aplicar esa palabra, abrazarla, ponerla por obra. Yo te ruego, Señor, que a todos nos des de tu gracia, de tu sabiduría. En lo personal, ayúdame, Señor. Quiero hacerlo bien para ti y para mis hermanos. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema que retomamos, mis amados, es la autoridad del reino de Dios. La autoridad del reino de Dios. No hay duda que la autoridad es una facultad importantísima. Aquel que la ostenta y la ejerce, ¿qué responsabilidad tiene? En el año 2020, un grupo de hombres y mujeres importantes en el mundo que tenían autoridad para hacerlo, prácticamente detuvieron al planeta Tierra, y me refiero en sus actividades sociales, económicas. Llegó la pandemia y nos dieron órdenes incluso de no salir de casa. Mire, hasta el día de hoy estamos usando cubrebocas todavía. Bueno, la autoridad tiene esa facultad de imponer cosas, de establecer normas, de definir conductas. A mí siempre me ha impresionado cómo un presidente de la República en cualquier país, piensa en el nuestro por ejemplo, tiene la capacidad de dar órdenes y se ejecutan, se tienen que llevar a cabo. Un presidente no tiene fuerza física personal
para imponer cosas a toda una nación, a millones de mexicanos, pero tiene toda una estructura, ¿verdad?, de gobierno a través de la cual por sus órdenes las cosas se tienen que llevar a cabo. ¿Qué poder tiene un juez de determinar que una persona vaya a prisión o salga de prisión? Qué tremendo es esto de la autoridad. Y hace 15 días vimos que toda autoridad está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien ostenta la máxima autoridad, y revisamos por qué esto es así, ¿verdad? Él tiene autoridad desde la eternidad, pero en el planeta Tierra, cuando Él vivió entre nosotros, Él recibió autoridad de parte del Padre por ciertas cosas que hizo, especialmente obedeció al Padre, pero una vez que resucitó entre los muertos y fue glorificado, Él declaró que toda potestad le había sido dada. Nuestro Dios tiene y ostenta toda autoridad, pero parte de esa autoridad nos la ha dado a sus hijos, a su pueblo, a nosotros. Y vamos a comenzar entonces a ver el día de hoy cómo es que la iglesia, tú y yo los creyentes, tenemos tal clase de autoridad y en qué áreas específicas vamos o se nos anima, se nos instruye a aplicarla. Comencemos con un texto crucial, Efesios capítulo número 1, a partir del 19. Y vamos a ver en primer lugar en esta mañana cómo el Señor nos ha dado un lugar de autoridad, una posición de autoridad a nosotros los creyentes, a sus hijos, a la iglesia. Es una autoridad delegada y derivada, por supuesto, de nuestro Dios. Efesios 1, 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando del Padre manifestando su poder. Y ese poder, y esa fuerza, versículo 20 dice, operó en Cristo Jesús, le resucitó de los muertos, le sentó a la diestra del Padre. Jesús fue sentado en lugares celestiales, lugares celestiales. Registre esa expresión, por favor. Versículo 21, esos lugares celestiales, uno preguntaría, si usted fuera astrónomo, ¿dónde están las coordenadas de los lugares celestiales? Bueno, no es un espacio físico, sino es un estado, ni siquiera encuentro la manera más precisa de describir si es aquí dice, habla de lugares, ¿verdad? O sea, el texto es claro, es un lugar, y mejor dejémosle así como dice el texto, un lugar. ¿Qué son los lugares celestiales? Simple y sencillamente quédese con esta idea, son lugares de autoridad, punto. Es el lugar donde reina Jesucristo, porque dice el 21, los lugares celestiales operan, o desde ahí operan tal poder que está y autoridad que está sobre todo principado, sobre autoridades, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, es decir, este tiempo que nos tocó vivir a nosotros en la tierra, sino también en el siglo venidero, es cuando el Señor restaure todas las cosas. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas, pero lo dio a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, la cual nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ese pasaje es conocido de nosotros, lo hemos revisado, comentado, fue materia de una enseñanza pasada, pero lo que yo quiero conectarle esta mañana es a partir de lo que viene a continuación. Vaya a Efesios capítulo número 2, a partir del 4. Efesios 2, 4. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué hizo el Señor lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuál fue la motivación de Dios? Su amor, punto. Su amor, su gran, y aquí dice, ¿verdad? Su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y no en cualquier condición, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y lo que quiero resaltar es el versículo número 6.
y juntamente con Él, el Padre, juntamente con Cristo, nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida con Él, pero asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué son los lugares celestiales? Son lugares de autoridad, donde el Señor ostenta y opera y ejerce e impone su legítima pero justa autoridad. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Entender que Cristo es la máxima autoridad. El problema lo tenemos cuando no alcanzamos a comprender cómo es que yo también tengo autoridad. Lo está diciendo el texto. Estamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Y qué son los lugares celestiales? Lugares de autoridad. Tú y yo estamos ahora mismo sentados en lugares de autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Vamos a recordarlo como lo hemos definido en días pasados también. Creo que vale la pena recordar eso. La palabra traducida en la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento como autoridad, la palabra traducida como autoridad significa poder, potestad, dominio, tener derecho a ejercer una fuerza sobre algo, tener competencia en alguna jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? Es un área donde puedo aplicar ciertas leyes, y esa autoridad la iglesia cristiana en su conjunto, pero cada creyente también en lo individual lo tenemos. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Le pedí que hiciera un sencillo ejercicio hace 15 días. Lo voy a repetir nuevamente hoy. Diga conmigo: posición. Y ahora situación. Posición, situación. Entonces no hay problema en cuanto a lo que la Biblia enseña y nosotros entendemos. Estoy sentado juntamente con Cristo en una posición de autoridad. Pero resulta que mi situación es otra. Mi interés en esta serie es ayudarnos a comprender cómo podemos conectar esa posición inamovible, porque estoy en Cristo Jesús, con mi situación. Y en mi situación hay un montón de cosas que más bien parecieran donde no opera autoridad, sino hay desorden, ¿verdad? Hay anarquía, hay conflictos. Debiendo tener yo paz, tengo ansiedad. Debiendo tener yo gozo, estoy sometido por la tristeza. Debiendo tener una esperanza certera porque mi futuro está en Cristo Jesús, tengo la preocupación de que qué me va a pasar en el futuro. No sé conectar entonces mi posición con mi situación, y de eso quiero hablar el día de hoy, mis queridos hermanos. Piensa en lo que te voy a decir a continuación, esta idea. Toda situación que vivimos está determinada en gran medida por una tensión, un conflicto entre mi posición y tres factores. Toda situación que vivamos está determinada por cómo se están desarrollando, centrando las cosas en tres áreas de nuestras vidas que la Escritura enseña tan claramente, que lo aprendimos incluso muchos de nosotros desde nuestros inicios de la vida cristiana, pero a veces se nos ha olvidado. Pero si tú vas llegando al camino del Señor, en buena hora que entiendas y conozcas esto. Hay una tensión entonces entre mi posición y tres factores que determinan normalmente mi situación. Lo diré de otra manera. ¿Qué determina mi situación? Tres factores: carne, mundo y diablo. Carne, mundo y diablo. Estos tres elementos siempre están operando y son los que están marcando lo que yo estoy viviendo: mi carne, el mundo y el diablo. El reto de nosotros será entonces cómo usar la autoridad, que es dominio, que es gobierno, que es potestad, que es capacidad, que es reinar sobre estos tres elementos,
carne, mundo y diablo. Y es importante que recordemos algunas cosas. Déjeme decirle antes algo. Cuando Israel iba camino en el desierto rumbo a la tierra prometida, claramente la Escritura y específicamente el libro de Números nos dice que un asunto impidió que Israel llegara a la tierra prometida: la incredulidad. No le creyeron a Dios. No le creyeron que podían conquistar, no le creyeron que Dios estaba de su lado, no le creyeron que Dios les había dado capacidades para prevalecer. La incredulidad al Señor. Y más adelante, a través de los profetas, específicamente creo que fue Oseas, discúlpeme mi falta de memoria en este momento, dijo: y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces la combinación de incredulidad con falta de conocimiento es una bomba atómica destructiva, mis hermanos. Así es que más nos vale saber cómo opera la carne, el diablo, el mundo, y cómo limitar sus operaciones y aniquilarlas incluso. Comencemos pues con la carne. ¿Qué es la carne? Bíblicamente hablando, un término que acuña el apóstol Pablo, el término griego es sarx, y la carne simplemente, mis hermanos, es la tendencia que todos tenemos a cometer pecados. La carne, digamos, son esas malas inclinaciones que todos tenemos a hacer lo malo. ¿Habrá alguien en esta mañana que no opera en esa dinámica? De los presentes, déjeme lo pregunto de otra manera: ¿todavía usted le dan ganas de hacer cosas malas? ¿Sí o no? ¿Qué dice Mateo 6:8 en su primera parte? No os hagáis. Todavía tenemos instintos, tendencias a hacer lo malo, ¿sí o no? Eso se llama carne. Y la carne nos mueve a tomar malas decisiones, y las malas decisiones nos meten en un montón de problemas. Ahí está la gran cantidad de conflictos que los seres humanos atravesamos, incluyendo nosotros los cristianos. Aunque aquí mi hermano Mauricio, él ya no opera en la carne, ¿verdad que no? Él ya se hizo vegano espiritual. Las malas tendencias, todos la tenemos, todavía estamos lidiando con eso. ¿Sabe hasta cuándo vamos a lidiar con nuestras malas tendencias, malos deseos? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que nos muramos. ¿Y qué lata nos da esto en la vida? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pasaje conocido de todos nosotros, Gálatas capítulo número 5, y si podemos poner en pantalla la Nueva Traducción Viviente, porque hay palabras que comprendemos mejor con estas nuevas traducciones. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Voy a esperar que aparezca en el texto, porque es la Nueva Traducción Viviente. Listo, ahí está. Dice el 19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, la carne, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. ¿Habrá alguien que todavía le batalla con eso? Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Usted ya no se enoja, ¿verdad? Ya no se pelea con nadie, ya no se molesta por nada. ¿A poco no? Para usted todo es viva la paz, amor y paz, ¿verdad que sí? Peleas, celos, arrebatos de furia. Alguna señora, dígale ya al marido con el codo, ahí te hablan. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. No, aquí no hay envidia. ¿A poco no? Aquí no hay envidiosos. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles, dice el apóstol, lo que ya les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida, que esté involucrado practicando esto, no heredará el reino de Dios. Pero yo añadiría otras cosas más sutiles, que también son obras de la carne y son terriblemente destructivas. Déjeme, le doy otra lista: la desilusión, la depresión, la frustración, la amargura, la ansiedad, la desesperanza,
la falta de contentamiento. ¿Alguno ha tenido sentimientos de ese tipo? ¿Sí o no? Ahora levante la mano los que no han tenido nunca esta clase de sentimientos. Entonces es la carne. Y la carne tiene más especialidades, toda clase de asuntos, de reacciones, de sentimientos, de consideraciones destructivas, mis hermanos, tienen mucho que ver cómo operan lo que la Biblia le denomina como carne. Aquí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice la naturaleza pecaminosa. Entonces, mucho de lo que vivimos nosotros, repito, es una tensión entre mi posición segura que tengo en Cristo y mi situación. Pero mi situación está determinada por estas cosas muchas veces. Carne. Veamos algo acerca del otro elemento, Satanás y sus demonios. Y vamos a ver si mi situación también está de alguna manera determinada por la operación de demonios. Satanás y sus demonios. Aquí vamos a un texto fundamental, Génesis capítulo número 3, que es la primera vez que aparece en la Escritura la operación de Satanás. Vamos a leer del 1 en adelante. Génesis 3, 1 en adelante. Pero la serpiente, que es una personificación de Satanás, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces les fueron abiertos los ojos a ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y viene la narración, ¿verdad?, que nosotros conocemos también, porque es parte de las cosas que empezamos a saber de la Biblia cuando empezamos nuestro andar cristiano. Y entonces, ¿por qué comiste? La mujer, ella tiene la culpa. Mujer, ¿por qué comiste la serpiente? Y se empezaron a pelear entre sí. Y más adelante en el capítulo número 4 aparece el primer homicidio, todo su producto de la influencia demoníaca. Yo podría resumir de esta manera las operaciones de Satanás según este capítulo 3 de Génesis. Satanás es hábil de ponernos duda acerca de Dios y su palabra. Toda vez que tú dudes de la veracidad de Dios, de la certeza de sus promesas, que cuestiones el carácter del Señor, inmediatamente, por favor, reaccionemos. Es muy posible que Satanás esté ahí agrediéndonos, atacándonos. Porque si Satanás logra eso, logra hacer con nosotros lo que hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Levantar un muro entre Dios y nosotros. Satanás es mentiroso, aquí aparece, ¿verdad?, mintiéndole a Eva acerca de Dios. Satanás también siembra orgullo. ¿Qué le sembró a Eva? Ay, puedo saber yo todas las cosas, o sea, no necesito a Dios para entender cómo funciona la vida. Le sembró codicia. Ay, qué fruto tan bonito, tan agradable, lo voy a comer. Le sembró rebelión a Dios, a su palabra. Había una prohibición expresa de Dios. Después, por la caída, cuando desobedecen al Señor, vino el miedo, el temor, se escondieron de la presencia del Señor. Vino la vergüenza, tuvieron vergüenza de su desnudez. Ya lo dije, vino la discordia, ¿verdad?, entre Adán y Eva. Vino el homicidio, Abel mató a Caín. Vino la culpa, y es una operación del acusador. Así es, cuando estemos operando en duda, en mentira, en orgullo, en codicia, en rebelión, en miedo, discordia, en deseos de aniquilar a otro, y la culpa, ahí está la operación del enemigo.
Le pregunto honestamente, ¿usted en un día cualquiera adolece de esas cosas o las sufre? Tenemos miedo, tenemos rencor, llegamos a tener envidia, celos, orgullo, soberbia. La duda viene, somos tentados a mentir. O sea, la operación de Satanás y sus demonios es real. Y entonces mi situación está a veces dominada por estas cosas. Estoy comunicando en esta mañana lo terrible que es la carne y lo terrible que es Satanás y sus demonios, y que son los que están determinando la situación que estoy viviendo. Gloria a Dios que hay salida para eso y hay victoria sobre eso. Ese es el tema de hoy, la autoridad que tenemos sobre estas cosas. Y el mundo, el otro elemento que trae tensión en nosotros entre mi posición segura en Cristo y mi situación. Y la Biblia alude mucho al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de vida dominado por la vanidad, el amor al dinero, el orgullo, la rebelión a Dios, la competencia, el hedonismo, el pragmatismo. El mundo que ha impuesto un valor, las cosas valen más que las personas. Por eso hay robos y homicidios y tantas injusticias. La competencia, la injusticia, la violencia. Y el mundo, además, dice la Escritura, está gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Entonces tenemos que recordar, mis hermanos, mis queridos hermanos y amigos, que hay tres terribles enemigos que son los que permanentemente tratan de definir mi situación de vida: la carne, el diablo y sus demonios y el mundo. ¿Cómo podemos entonces ejercer potestad sobre todo eso? ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Se podrá, mis hermanos? O concluimos como aquel célebre profeta antiguo, el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Tenemos autoridad sobre estos tres terribles enemigos. Podemos someterlos con el poder de Dios y podemos vivir en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros, que es una vida de paz, de bienestar, de shalom, aún en medio de la lucha y del conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, y no cualquier autoridad, la autoridad del Hijo de Dios que nos ha sido delegada y que podemos ejercer. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de entonces de cómo podemos dominar estas cosas, cómo podemos vencerlas por la autoridad que nos ha sido dada. Entonces la pregunta es: ¿voy a seguir viviendo dominado, sometido, pisoteado, destruido por alguna de estas cosas, o voy a ejercer la autoridad que Cristo tiene y que me ha compartido? Acerca de la carne, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué potestad, dominio se nos ha dado? Vayamos a Romanos capítulo número 7, por favor, a partir del 14. Ahondando un poquito más en lo terrible que es la carne, esas tendencias que son traicioneras, que a veces nos arrinconan, nos llevan a hacer acciones de las cuales luego nos arrepentimos porque fueron malas. Romanos 7, a partir del 14. ¿Están acá conmigo? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Ve? Como cuando decimos a alguien: ¿qué pasó, carnal? ¿Es bíblico? Yo soy carnal, vendido al pecado, porque, y aquí viene lo terrible de la carne. Este versículo lo escribió nada menos y nada más que el apóstol Pablo, compartiéndonos parte de su experiencia y su lucha, y que por cierto tú y yo también tenemos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Algunos se han encontrado en esa situación? Pensando, sintiendo, haciendo lo que usted sabe está mal y que usted no lo quiere, pero acaba haciéndolo. ¿Qué horrible es eso?
Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena, porque la ley señala el problema. De manera entonces que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa, la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? Sobre todo ahora como hijos y como hijas de Dios, que conocemos la palabra del Señor, que tenemos una nueva naturaleza, que el Espíritu Santo está en nosotros. Claro que queremos hacer lo bueno, ¿a poco no? Pero a veces no podemos. Nos venció la carne. Sigamos leyendo. Versículo número 19. Porque no hago el bien que quiero. Pero si yo quiero perdonar, yo no quiero amargarme, yo no quiero estar frustrado, quiero tener fe, quiero confiar en Dios, quiero amar, quiero ejercer las virtudes y valores cristianos, porque ahí está la libertad y el gozo y el disfrute verdaderos. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué terrible condición, ¿verdad? Nos está exponiendo aquí el apóstol Pablo la lucha que él tenía en ese momento. Bueno, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa, la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿a poco no nos pasa esto, mis hermanos? Es más, este versículo se cumple cada vez que nos congregamos, por lo menos. Versículo número 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Esto. Sí, esto es lo correcto, esto es lo bueno, de ahí soy yo, de ahí quiero pertenecer, ahí me quiero mover. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren cómo concluye en la primera expresión Pablo, su condición: miserable de mí. Pablo, el mismo que nos ha dicho en Efesios que estamos nosotros sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que son lugares de autoridad, de gobierno, de dominio. Él mismo está diciendo: pero mi situación es esta, miserable de mí. Y añade una expresión tremenda: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está aludiendo, ¿sabe qué? A que traía un cuerpo amarrado a él. Había una tortura para los homicidas en el tiempo antiguo. Al homicida le amarraban al muerto asesinado, a la víctima, cara con cara, hombro con hombro, pecho con pecho, estómago con estómago, muslos con muslos, pies con pies. Y así lo soltaban a andar al pobre tipo, con el muerto amarrado. ¿Se da cuenta? Pablo conecta y dice: a veces las personas, los seres humanos y también los cristianos, andamos cargando al muerto. Por eso dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este condenado muerto apestoso que cada día apesta más? O sea, le era molesto cargar con esto, era un tormento para él. La situación de Pablo, desconectada de su posición. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo estoy, perdón? Gracias. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene en la primera parte del versículo 25. Así como si Pablo nos hubiera metido a un calabozo oscuro, terrible, maloliente, lleno de alimañas, y de repente alguien le abre la puerta de ese calabozo y lo saca, ¿sí?, a la mejor habitación del Hotel Hilton de Nueva York. Así es, como un descubrimiento tremendo, precioso. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Ahí está la respuesta: en Cristo Jesús, quien me ha colocado junto a Él en lugares de dominio, de poder, de autoridad, los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Y nos lo explica después en todo el capítulo 8 de Romanos. Podemos vencer a este terrible enemigo llamado carne. Puedo gobernar sobre él, tengo autoridad sobre él, tengo dominio sobre él, y no me tiene que andar fastidiando. Es como haberse zafado de ese terrible muerto y ya mejor sepultarlo y caminar nuevamente libre. Eso es para ti y eso es para mí. Y tú y yo tenemos autoridad sobre esas cosas, mis hermanos. ¿Cómo se ejerce esta autoridad? Romanos capítulo 6, Pablo ya ha dado de hecho previamente la respuesta en su hermoso libro, Romanos 6, 8 en adelante. Romanos 6, ahora capítulo 6, a partir del 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El vivir con Cristo, mis hermanos, no solamente es algo escatológico, no es algo solamente que ocurrirá en el futuro, es algo que podemos vivir desde ya, desde ahora, los hijos y las hijas de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Aquí viene la respuesta. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12: no reine, no gobierne, no los domine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ustedes lo obedezcan en sus concupiscencias, malos deseos. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ustedes preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Entonces el poder del pecado es terrible, tanto que separó a la humanidad entera de Dios. Pero hay un poder superior al pecado. Usted dirá: Cristo, excelente respuesta. Dios, excelente respuesta. Pero algo también, la autoridad que tú tienes como hija y como hija de Dios puede vencer el pecado. En ti está. Lo primero que quiero que hoy en esta mañana referirnos es saberlo. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Saber que tengo autoridad sobre la carne, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre mis malos deseos, autoridad sobre mis tendencias pecaminosas. Puedo someterlas para que mi situación ya no me esté fastidiando y no me esté condenando, y no me esté robando la paz, y no me esté causando todo ese sufrimiento interno terrible de cual Pablo da testimonio, que era como el muerto que traía pecado. Tienes autoridad, mi hermano, sobre eso. No tienes más que andar con una vida marcada por sinsabores, por frustración, por condenación, por acusación, por tristeza, por angustia, por dolor. Tú puedes zafarte de eso porque Dios te da autoridad para lo que lo hagas. El que te da la orden te da la herramienta, te da el poder. Tienes el poder de una nueva naturaleza, tienes el poder del Espíritu Santo, tienes el poder de la palabra, pero la clave está en un interruptor que se llama voluntad. ¿Qué voy a accionar? ¿Verdad? ¿Qué voy a accionar? Lo que Dios dice que puedo hacer en mi nueva identidad, en mis nuevas capacidades como hijo y como hija de Dios. Porque hoy el Señor nos está recordando: tienes autoridad para hacerlo. Entonces, ¿puedo vencer la carne, mis hermanos? La Escritura dice: ¿sí o no? Sí, sí puedo. Hablemos del otro terrible enemigo fastidioso, que Dios lo reprenda, el diablo y sus demonios. Primera de Juan
3:8. Este texto subráyelo, por favor. Por eso me gusta que usted traiga su Biblia, para que si no ha subrayado ciertos textos, ahí los tenga bien marcaditos y por favor no solamente los subraye, sino deje que ellos los subrayen a usted. Primera de Juan 3:8. Miren a lo que vino Jesús respecto a Satanás y sus obras. ¿Lo leemos en voz alta, mis hermanos? A ver, adelante todos. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Tiene autoridad el Señor para hacerlo? Lo hizo, siempre lo ha hecho. En su ministerio terrenal hay tantos testimonios, pero esa autoridad nos la dio a nosotros. Entendamos algo bien lindo que es importante reafirmar. Colosenses 1:13. Colosenses, por favor, 1:13. Porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo y junto con eso hizo una acción que claramente describe este versículo. Quiero que lo leamos en voz alta juntos todos, por favor. A veces eso ayuda para captar la atención, pero también para recibir un impacto mejor y mayor del texto en cuestión. Colosenses 1:13, a ver, adelante. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿quién tiene potestad sobre quién? Evidentemente Dios tiene potestad sobre todo y sobre los demonios, ¿verdad que sí? Y nosotros estamos sometidos a una potestad de Satanás. Dile que está a tu lado: ¿para qué nos hacemos si estábamos bien endemoniados antes de conocer al Señor? No, ¿qué pasó? Ya no faltó que dijo: pues tú todavía te ves así medio como zancochadito, como que te fa. Una potestad que nos tenía sojuzgados. Vino uno mayor, el Hijo de Dios, y nos arrebató con su mano poderosa de esa potestad. Claro que si le abro la puerta al enemigo porque cedo a los deseos de la carne, no, pues Satanás se frota las manos y dice: este ya se descuidó, sonza de este, y otra vez ahí va a darnos lata. Pero ya dijimos, tenemos potestad sobre los deseos pecaminosos, pero tenemos potestad, mis hermanos, sobre las obras del enemigo. Esto es tremendo. Lucas 10:17. Por favor, memorice este pasaje. Platicando con una hermanita sobre este pasaje, ella confesó que todo el asunto de endemoniados y de confrontar a personas con manifestaciones, ella le causa mucho problema. Incluso le da hasta miedo. Y le llevé este texto. Y este texto es clarificador y esperanzador y es precioso. Esto es lo que el Señor nos ha dado a sus hijos y a sus hijas. Dice el versículo 17 de Lucas 10:17: volvieron los 70 con gozo. Eran 70 comisionados por nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra, para sanar enfermos y para liberar demonios, endemoniados, mejor dicho. Y le dijeron al Señor, después de volver a esa campaña: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ¿quién se sujeta a quién? Según la Biblia, ¿quién se debe sujetar a quién? Los demonios al creyente, mis hermanos. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús les dije a esos que venían contentos porque los demonios se les sujetaban, las personas eran libradas por la oración en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor les dice: bueno, yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso tiene una explicación que no quiero tomar tiempo en eso, pero lo importante es el 19. He aquí, os doy potestad
de hollar es pisar, serpientes y escorpiones, representación de demonios, sobre toda fuerza del enemigo. Pero mejor no le muevo al avispero, no se vaya a enojar Satanás y sus demonios y me brinque un demonio y se me meta. ¿Cómo termina la declaración? Y nada os dañará. Entonces, ¿quién le debe tener miedo a quién? Si de miedo hablásemos. Una ancianita que conocí hace mucho tiempo, tenía una casa de esas antiguas donde había el traspatio atrás de la casa y ponían allá los baños en el fondo, así estoy hablando de un pueblo antiguo de México. Y entonces imagínese que usted le urja en la noche alguna necesidad, ¿verdad? Y se levanta así calientito y tiene que atravesar toda la huerta porque el baño lo pusieron hasta el fondo. Qué terrible, ¿verdad? Así era antes. Pues mejor nos aguantamos, ¿verdad? Entonces le daba miedo a esta persona cruzar esa huerta oscura a medianoche. ¿Sabe por qué le daba miedo? Pues no se le fuera a aparecer el changolais por ahí. ¿Sabe qué le enseñaron a esta? Porque era niña, ella platicaba eso de niña, o sea, platicaba ya adulta pues, pero cuando era niña refería su infancia, y le enseñaron que tenía que decir un montón de majaderías para espantar a los demonios. Aquí me está confirmando, ¿verdad que así? No, a lo mejor sigue siendo. Y entonces va la pobre niña caminando, ¿verdad? Diciendo puras cosas para espantar. No, por los demonios yo creo que hasta le echaban porras, ¿verdad? ¿Quién tiene potestad sobre quién? Ok, ya lo de Dios ya lo entendimos. Él es todo gobierno, toda autoridad, todo dominio, y lo revisamos muy bien. Estamos hablando de nosotros. ¿Quién tiene autoridad sobre quién? ¿Satanás sobre nosotros o nosotros sobre Satanás? Yo quiero que salga usted de aquí así. Y cuando se tope otra vez con ese familiar loco endemoniado, usted tome autoridad y la ejerza y no se intimide. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y por si faltara algo, sobre toda fuerza del enemigo, y además no se asusten, porque nada os dañará. La autoridad que tú tienes como hijo y como hija de Dios. Entonces, ¿tengo autoridad sobre mis deseos pecaminosos, sí o no? Sí. ¿Puedo contener mi naturaleza carnal, que con cierta frecuencia se revela contra Dios? Sí, sí la puedo contener y la puedo someter. Tengo autoridad para eso. Pero ahí está Satanás y sus demonios fastidiándonos, sembrándonos duda, temor, angustia, vergüenza, acusación. Se tiene que someter. Pero falta el otro enemigo, el otro elemento, el mundo. El mundo. Texto crucial. Primera de Juan 2:15, por favor. Quisiera que la pusieras en la Nueva Traducción Viviente, Santi, por favor. ¿No quién es? Santiago. No, Jacob. Lo voy a hacer llorar, porque te extraña tanto su hermanito. Jacobo, Primera de Juan 2:15 en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, hijo. No amen al mundo o no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Vean qué descriptivo es en esta versión este pasaje. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso es peligroso llevar a tu señora al centro comercial, porque, o sea, está complicado. El mundo es poderoso. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y además, el orgullo nutre, ¿verdad? Hay un orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, con lo cual eventualmente todavía le batallamos los cristianos. Pero dice, nada de eso proviene del Padre. ¿De quién proviene? Del mundo.
Y este mundo tiene un destino. El mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué va a pasar con él? Vivirá para siempre. Pues es que es bien atractivo el mundo. Nos ofrece placer, exalta, ¿verdad?, nuestro ego. Cuando tengo cierta capacidad económica, pues fíjense, decía Salomón, hay una frase ahí en el libro de Eclesiastés tremenda. Salomón dio un testimonio y dijo: nunca me negué a todo lo que mis ojos desearon. O sea que Salomón era metodista, mis hermanos. Le metió a todo. No, todo lo que mis ojos veían y deseaban, no me lo negué jamás. Pues porque tenía un montón de dinero y de poder. Bueno, pero nosotros, en la capacidad de nuestras condiciones determinadas, especialmente económicas, pues como también a veces caemos en eso, procuramos no negarnos lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos causa placer. El asunto es que a veces no nos detenemos a considerar si eso proviene de Dios o de un mundo gobernado por el diablo. Porque aquí claramente dice que nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Fíjese lo que dice Santiago sobre esto. Ya vamos a concluir en esta mañana la enseñanza. Santiago, capítulo número 3 o 4. Ahorita lo encontramos. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero hoy estamos hablando de que por atractivo, porque las ofertas son seductoras de ese mundo que nos causa placer, orgullo, soberbia, sentirnos más importantes, a veces lamentablemente respecto a otros, todo eso que finalmente nos empieza a separar del Señor. ¿Cómo podemos vencerlo? Es el tema de hoy. ¿Cómo podemos ejercer autoridad sobre ello? ¿Sí? ¿Cómo? La respuesta la da, me regreso a Primera de Juan. ¿Ya se dio cuenta que el que ama al mundo no es tan simple como parece? Si no, es muy grave, porque se hace enemigo de Dios. Pero ¿a poco no el mundo es muy lindo a veces? ¿A poco no nos llega a seducir? Por todo lo que ofrece. Cuidado. Si cedemos a ciertas seducciones de ese mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Pero ¿cómo podemos vencer? Por último, regrese a Primera de Juan, nuevamente al capítulo número 5, y da la clave el apóstol. Y dice en Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Esto es hermoso. Espero que le genere mucha confianza, mucha ilusión, mucho gozo, y sobre todo que fortalezca su autoridad. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, nos encontraremos en esas cosas nacidas de Dios nosotros, ¿sí? Los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado y confesado como Dios, Señor, Salvador. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace con ese mundo? Vence al mundo. Ahora, ¿mediante qué? ¿Cómo lo vence? La segunda parte del versículo lo dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Y reafirma el versículo 5, ¿quién es el que vence ese mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Fe en qué? Fíjense, esto es bien bonito. Yo tengo fe, primero, en que me ama. Murió por mí en la cruz. Fe en que me perdonó. Fe en que me salvó. Fe en que me justificó. Fe en que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Fe en que me llena de su Espíritu Santo. Fe en que me ha dado autoridad para vencer a mis terribles enemigos. Todos esos elementos que se integran en la fe en Jesús, mi hermano, mi hermana, me hacen más que vencedor. Y entonces mi posición de autoridad puedo traerla a mi situación casi siempre, ¿verdad?, determinada por una tensión con la carne, el diablo y el mundo. Pero yo tengo potestad sobre ellos para vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo en la voluntad de Dios? Fíjese, no se conflictúe. Es que la Biblia es tan práctica y tan bonita. La Biblia dice, la voluntad de Dios es buena. Ya con eso era suficiente, ¿verdad? No, pero además es agradable. Oh, wow. Pero por si algo le faltara, perfecta. Entonces, si usted está viviendo una situación desagradable, mala y definitivamente llena de defectos, usted no está ejerciendo la potestad que Dios le dio. Porque todo eso está determinado otra vez por las malas tendencias en nosotros, que se llama carne, malos deseos, por la influencia de Satanás y sus demonios, su operación, y por la influencia determinante de un mundo que cada vez más nos quiere tragar literalmente. Pero mira al que está a tu lado y dile, wow, tienes cara de Superman. No es cierto, no es cierto. Tienes cara de hijo de Dios, de hija de Dios. Tienes potestad, tienes dominio. La Biblia por eso te dice que eres rey, que eres sacerdote. Por eso la Escritura te garantiza que eres más que vencedor por medio de Cristo, que todo lo puedes en Él, que el Señor te lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque tienes capacidad para hacerlo. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nos has llevado ya durante algunos dominios, Señor, a este tema. Creo, Señor, que tú quieres levantar, no creo, estoy seguro, en un nuevo nivel de gobierno, de dominio, de autoridad a tus hijos, para que no sea su situación de vida, nuestra situación, la que nos gobierne, la que nos marque la pauta y nos lleve en una dirección finalmente de dolor, de angustia, de vacío, de desesperación, de destrucción. Tú no quieres nada de eso, Señor. Yo nos estoy recordando que nos has dado un lugar de autoridad, de potestad, de gobierno, de dominio sobre los tres terribles enemigos que cotidianamente nos están fastidiando, molestando, agobiando, robando el gozo, robando la paz, la ilusión puesta en ti, nos llena de desesperación. Todo eso, Señor. Luego de ahí viene también complicaciones en las relaciones con otros, en la salud incluso, Señor. Pero hoy nos recuerdas, pero yo, hijo, hija mío, te he dado autoridad, te he dado mi poder, para que en tu situación no sea la que te domine, sino tú domines tu situación con los recursos que yo te he dado.